Buenas tardes con alegría. 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 Muy buenas tardes a todas, a todos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis preparadas y preparados para vivir una experiencia cortita, sí? Muy bien. Jesús Teruel, socio, compañero, familia, compañero de vida y de trabajo. Y Pedro Fernández. Y ambos... ¿Ahora qué? Ahora empezamos. Ambos formamos la empresa Álamos, ¿vale? Que es esta A de aquí. Álamos, ¿qué significa? Álamos es el acrónimo de alegría, la A. Dime. Acrónimo es las iniciales de una palabra simbolizan una palabra. Cada letra simboliza una palabra. La AL de Álamos es por alegría, la A es por amor, la M por motivación y la O de optimismo. Y la S del final es semillas de alegría, amor, motivación y optimismo, que son las semillas que llevamos al sector de las empresas y al sector de la educación y que hoy vamos a plantar aquí dentro de la empresa, ahí del conservatorio. ¿Sí? Dime. Porque estamos aquí y nos dejan no llevarlas porque estamos a una distancia larga y porque no nos escucharíais bien la conferencia. Pero muy bien esa consulta, porque así podemos prevenir mejor. Pero desde aquí no hay peligro. Ole. Nosotros lo que nos dedicamos es lo que has comentado tú. Nuestra misión un poquito es ir a los sitios y agitar y movernos, despertar un poco las conciencias y desarrollar, acompañar para sacar todo el potencial que todas y cada una de vosotras y vosotros tenéis dentro. Y eso es básicamente lo que hacemos. Acompañaros en un proceso para empezar a conoceros a vosotros y desde ahí poder relacionaros mejor con vosotras y vosotros mismos y, por supuesto, con las personas más cercanas, con vuestra familia, con vuestros profes, con vuestros amigos, con vuestro entorno más cercano. ¿Sí? Y para esta experiencia que vamos a hacer hoy, no os vamos a pedir mucho, ¿vale? Ya estamos en Navidad, pero sí que queremos que os aprendáis 2 palabritas. ¿Lo veis posible? La primera palabra es alegría. Y cuando decimos alegría, nos levantamos. Alegría. Alegría. Alegría por aquí. Y la segunda palabra es culi-plas. Culi-plas. Ese día no estábamos muy inspirados. Cuando decimos culi-plas nos sentamos. Muy bien. Culi-plas. Alegría. Alegría. Culi-plas. Culi-plas. Alegría. Alegría. Culi-plas. Muy bien, perfecto. La segunda cosa muy importante también es punto de referencia. Y cuando digamos punto de referencia, nos vamos a mirar fijamente a los ojos. A Pedro o a mí. El que más fácil sea en ese momento. Nosotros vamos a estar durante todo este rato mirándoos fijamente a cada una y cada uno de vosotros. Por suerte, las mascarillas no nos dejan hablar tanto, pero los ojos todavía los tenemos libres para poder mirarnos. Y hoy vamos a utilizar mucho la vista. Y la tercera y última cosa es que si algo de lo que comentamos aquí os gusta, os parece divertido, lo queréis practicar en vuestra casa,
os lo podéis llevar, pero lo vamos a hacer de un modo diferente. Si realmente os gusta algo, esté hablando Pedro o esté hablando yo, nos podéis interrumpir y en ese momento tenéis que decir, me lo llevo. En ese momento nosotros diremos adjudicado y esa persona se podrá llevar lo que hayamos comentado para pasarlo con su familia, con sus amigos y compartirlo. Y sobre todo para llevarlo a su propia vida y ensayar. Práctica, práctica, práctica. ¿Cómo sería? A ver, 1, 2 y 3. Me lo llevo. Genial. Perfecto. Pues si ¿os parece que empecemos con un cuento y nos decís vosotras y vosotros de qué vamos a hablar? ¿Sí? Venga. ¿Dónde lo tiene? Maestro, muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, hijo mío? ¿Qué tal? Fatal. ¿Cómo Fatal. estás? Estoy hecho polvo, no tengo ganas de hacer nada, estoy desmotivado, no me apetecía levantarme de la cama, no tengo ninguna motivación. Estoy harto. ¿Pero qué te pasa? La gente dice que soy un inútil, que no sirvo para nada. ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? Lo siento, pero yo en eso no puedo ayudarte. Pues vaya. Mira, se me ocurre una cosa. Quizás, si tú haces algo por mí, entonces yo después puedo ayudarte. Está bien, ¿qué puedo hacer por usted? Mira, estoy en deuda con una persona, con lo cual me gustaría que fueses al mercado con este anillo, preguntases cuánto te pueden dar por él. Estaría bien que te diesen 50 euros por este anillo. ¿50 euros? Sí. ¿Usted está Míralo seguro? bien. Lo tengo yo claro, parece de los chinos. ¿Por qué no vas y lo compruebas? Voy a probarlo porque hoy justamente han montado un mercado ahí fuera, pero no sé. Yo creo que es más falso. Tenga, maestro, tenga. No sé si tenía yo razón. He ido al mercado ahí fuera y me han dicho que esto es bisutería barata, que esto no tiene ningún valor. 50 euros, aún están riéndose. Han dicho que me daban 2 euros y creo que lo han dicho para que me fuera. Tenga, que si quería ayudarme, anda que... Hijo mío, ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no vas ahora a las joyerías de Colón y preguntas allí cuánto te dan por él? Pero me dirán lo mismo, ¿no? ¿Por qué no lo compruebas? Voy a ver. Y se queda él ahí sentadito y yo hablando. Maestro, no se lo va a creer. Dime. He ido al mercado, he ido a la calle Colón, donde usted me ha dicho, he ido a las joyerías de allí, me han dicho que es una pieza única, que tiene un valor incalculable, que 50 euros no, que nos daban hasta 2.000 euros por el anillo. Pero como me ha dicho que no vendiera, han dicho también que si nos esperamos 10 o 15 días, su valor se puede triplicar. Podrían darnos hasta 6.000 euros. Me voy antes de que se arrepientan. Y me ha dicho que no lo venda. Espera, ¿dónde vas? Voy a venderlo corriendo. Estás muy eufórico ahora mismo. Hombre, Siéntate. se van a arrepentir. Siéntate. Relájate un segundo. Pero se van a arrepentir. Quiero que me escuches y que observes este anillo.
es una joya única e irrepetible. Como tú. Tú también eres una joya única e irrepetible. Si te das cuenta, te he dicho que fueses al mercado, has ido preguntando cuánto te daban por este anillo, te han dicho que no te daban apenas, que te daban apenas 2 euros, ¿y cómo has vuelto? Triste, cabizbajo, no tenías ganas de hacer nada. Después has ido a las joyerías de Colón, te han dicho que te iban a dar 2.000 euros y estabas eufórico, exaltado. Estás dando valor a lo que los demás piensan de ti y estás dejando que los demás opinen acerca de lo tuyo y tú te lo crees. Estás poniendo tu propio valor como persona fuera de ti. Lo que los demás piensan de ti tiene que ver con los demás, no tiene tanto que ver contigo. Adjudicado. Lo que verdaderamente importa es lo que piensas tú acerca de ti mismo. Eso sí que importa. La nota que te pones a ti mismo. Adjudicado. Así que era una lección. Adjudicado. Era un aplauso, ¿no? Gracias. ¿De qué creéis que vamos a hablar? ¿Qué refleja este cuento? ¿Por aquí? Ajá. Fantástico. Muy bien. ¿Y eso ¿Por aquí? Por ejemplo, también. Muy bien. Muy bien. Ahora, porque si no, no nos va a dar tiempo, venga, una persona más. ¿Quién quiere? Venga. ¿El qué? La educación. Una parte que tiene que ver con la educación. Tiene Vale. mucho que ver con la educación. Sí, señor. Muy Vamos a hablar de una parte de la educación que está empezando a salir, que vais a vivir ya, pero que tradicionalmente no se ha visto en la educación, que es la autoestima y la confianza en nosotras mismas y en nosotros mismos. Aprender a trabajar esa confianza y esa autoestima. ¿Cómo andáis de autoestima? ¿Creéis que depende de vosotras o depende de lo que piense de vosotros vuestro profesor, vuestras amigas o vuestros padres? Vale. Ok. Perfecto. Pues hoy no nos vamos a enrollar muchísimo con la autoestima. Podríamos hablar muchísimas cosas importantísimas sobre ella. Pero simplemente que nos llevemos una idea clara y sencilla. ¿Vale? Hay momentos donde en lugar de sentir confianza en la vida, ¿verdad? En lugar de estar motivados, de estar disfrutando las cosas, a veces no estamos con confianza. Lo contrario sería desconfianza, muy bien. Miedo, inseguridad, ¿verdad? A veces sentimos miedo. Entonces, vamos a ver dos formas de ver una situación y que depende de nuestra actitud, de la manera en la que nosotros afrontamos esa situación. ¿Sí? Ante una situación yo puedo sentir miedo, dejarme llevar por el miedo, bloquearme, ¿verdad? Y mi futuro, ¿cómo lo veo si yo estoy con miedo? Negativo. Muy bien, negativo. Veo que me va a suceder lo peor, me preocupo demasiado por las cosas, me alarmo en exceso. Si en lugar de esa actitud, ante el mismo hecho, trato de adoptar una actitud de confianza, pensando que, bueno, no sé lo que va a pasar, pero yo tengo una actitud de confianza ante esto. ¿Verdad? ¿Veis la diferencia
de la actitud que puedo tener ante una misma situación? ¿Sí? Pues esto mismo lo vamos a vivir con un pequeño ejercicio. ¿Os parece? Hemos dicho que íbamos a vivir una experiencia, así que vamos a experimentarla. Nos levantamos, alegría, Alegría. y vamos a trabajar ese músculo de la confianza. Como hemos dicho, la confianza es igual que un músculo y hay que trabajarlo. Y para esta dinámica es muy sencilla. Tenéis únicamente que hacer y repetir todo lo que nosotros, todo lo que Jesús y yo vayamos haciendo y diciendo. Fácil, ¿verdad? Pues tenéis que ponerle, la única condición es que le tenéis que poner las mismas ganas, la misma energía, el mismo ímpetu que le vamos a poner nosotros. ¿Estáis preparadas? ¿Preparados? Uy. ¿Nos vamos? ¿Estáis preparados? Sí. Vamos a por ello. ¿Quién me lo dijo? Ahora te diré yo lo que les decimos a la gente. Venga. Punto de referencia. Punto de referencia. Punto de referencia. Sí. 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 Sí puedo. Sí puedo. Sí soy capaz. Sí, soy capaz. Me lo merezco. Me lo merezco. Gracias. Gracias. De nada. Sí. 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 Soy un encanto. Soy un encanto. Soy una maravilla. Soy una maravilla. Me quiero muchísimo. Me quiero muchísimo. Me amo muchísimo. Me amo muchísimo. Sí. 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 Te quiero. Te quiero. Te amo. Te amo. Te adoro. Te adoro. Te admiro. Te admiro. Te respeto. Te respeto. Sí. 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 Os quiero. Os quiero. Os amo. Os amo. Os adoro. Os adoro. Os admiro. Os admiro. Os respeto. Os respeto. Sí. 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 Bien. 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 Un aplauso para todos vosotros. Se encendí. Culiplas. Todas vosotras y todos vosotros sois capaces de hacer todo lo que os propongáis. Bueno, todo no, ahí me he pasado, porque si no, a ver quién nos aguantaba, ¿verdad? Seríamos inaguantables, todo no. Pero sí somos capaces de hacer mucho más de lo que nos creemos. La mayor parte de nosotros vivimos en función de lo que pensamos de nosotros mismos, en lugar de expresar todas las capacidades que tenemos. Dicho de otra forma, vivimos en función de una serie de creencias que nos limitan en lugar de todas las capacidades que tenéis dentro de vosotras y de vosotros. Y adjudicado. Adjudicado. Y por supuesto que la vida
que la vida nos va a presentar oportunidades donde no tengamos ganas de nada. Nos va a poner las cosas difíciles. Nos va a decir, vamos a tropezar, vamos a caernos, vamos a sentir la tentación de decir, ya no puc més. Es decir, ya no puedo más. Tendremos la tentación de tirar la toalla. Pero es precisamente en esos momentos cuando en lugar de tirar la toalla, la podemos coger, nos podemos limpiar el sudor y podemos decidir salir adelante. Es en esos momentos cuando tenemos que armarnos de valor, mirarnos al espejo y decirnos, sí puedo, sí soy capaz, porque soy una maravilla y lo puedo conseguir. Adjudicado. Y por supuesto que os vais a encontrar en esta vida personas que os van a decir, oye, ni lo intentes, te la vas a pegar. Eso es muy difícil. Si eso no lo ha hecho nadie. Por supuesto. Pero también nos vamos a encontrar en nuestro camino profes, amigos y compañeros que te van a decir, ánimo, tú puedes conseguirlo, yo creo en ti, tú vales mucho. Adjudicado. Y es en esas personas en las que nos debemos apoyar, pero sobre todo en nosotras y en nosotros mismos, en el valor, como habéis dicho, que ya está dentro de cada una de vosotras, de cada uno de vosotros. Perfecto. Ahora, ¿qué va a pasar también? ¿Qué va a pasar también? Que nos vamos a encontrar que esta vida tampoco es fácil y nos vamos a encontrar con un sistema que está un poco anticuado, que es un poco viejo, un modelo que ya no nos sirve. Es como si fuésemos a comprarnos ropa y nos diesen ropa de hace 5 años que no valiese. Pues ese es el modelo que vivimos, pero que está cambiando y os lo vamos a mostrar, vais a poder verlo en un pequeño cuento. ¿Os apetece que hagamos otro cuento y lo veis? ¿Sí? Vamos a por él. Venga. Dicen que esta historia pasó en un pueblo del Mediterráneo, muy cerca de aquí. Decían que si era por Cullera, el Perelló. Buenos días. Muy buenos días, con alegría. ¿Qué tal? ¿Dando un paseíto? Pues aprovechando, llevo toda la semana de trabajo, súper estresado, de reunión en reunión, de aquí para allá, y por fin tengo 10 minutitos para estirar un poco las piernas, porque es que estoy, de verdad, reventado. Normal. Eso le va a venir bien. Mover la energía le va a vitalizar. ¿Sí? Sí, ¿Usted cree? seguro. ¿Y usted qué está haciendo? Pues nada, yo estoy recogiendo ya. Ya he terminado mi jornada. Un par de Ujú, pescados. correcto. Y nada, voy a llevar un par de estos pescados allá al mercado central para que los sirvan bien fresquitos. Ajá. El resto a unos restaurantes también del centro. Y nada, me iré a recoger a mi hija que sale del cole ahora y jugaré con ella un ratito hasta la hora de comer. Pero usted me está diciendo que a las 12 del mediodía deja de trabajar.
Claro, ya tengo todo el pescado que necesito para hoy, para que voy a trabajar más. O sea, que tu jornada laboral ha terminado ya a las 12. Ujú. Pero esto... ¿Y qué vas a hacer esta tarde? La Vale. mañana ya me la has contado. Ujú. Lo de esta tarde es espectacular. Lo de esta tarde, después de comer, haré una siestecita, me levantaré, veré si mi hija necesita que le ayude con los deberes y me iré a tomar una Fanta de naranja con mis amigos. Después daremos un paseíto con mi pareja hasta la hora de cenar. ¿Qué le parece? ¿Se apunta con nosotros? ¿Qué me parece? Me parece... Estos 5 minutos que tengo antes de irme, que tengo una Ujú. reunión muy importante, por cierto, Ujú. los voy a tomar en compartir contigo todo lo que creo que te puede venir bien. Porque te estás equivocando de un modo increíble. La forma que tienes de vivir la vida ahora mismo no es productiva, no es eficiente. Cuénteme, que eso me interesa. ¿De verdad? ¿Te interesa? Ujú. Mira, si ahí que tienes 2 pescados, ¿no? Sí. Con esos 2 pescados, poca cosa. Imagínate que en lugar de irte a las 12 del mediodía, te quedas durante toda la jornada trabajando. Ajá. Al final del día obtendrías muchísimo más pescado. Hombre, claro. Pero ¿para qué quiero más pescado? Si tengo suficiente, ¿qué falta me hace más pescado? Mira, si tuviesen más pescado, el día de mañana podrías comprarte una barca y entrar en el océano. ¿Tú sabes lo que hay ahí en el océano? No hay esos peces. Hay peces así. Una barca. Una barca. Pero ¿para qué quiero yo una barca si no me hace falta ninguna barca? ¿Para qué querría yo una barca? Es que no estás mirando con ojos de negocio. No estás mirando con proyección al futuro. Ajá. Si usted tuviese una barca, el día de mañana pudiese tener varios trabajadores, varios empleados suyos, trabajando para usted. ¿Usted sabe a lo que yo me estoy refiriendo? Varios empleados. Gastos, sueldos, pero ¿para qué querría yo tener 2 empleados si no me hacen ninguna falta? ¿Para qué querría yo tener a gente trabajando para mí? Si tuviese varios trabajadores, Ujú. cuando llevase un tiempo con esos trabajadores, hiciese más dinero, podría tener una flota, una gran flota. Una gran flota. Adjudicado. ¿Y para qué querría yo una gran flota? ¿Para qué querría yo una gran flota si no me hace ninguna falta? Además, mi hija ya tiene el hundir la flota ese por computadora y no me hace falta ninguna flota. ¿Para qué querría yo una flota? Pero si eso es un juguete. Usted se está tomando esta conversación a cachondeo. Le estoy hablando de algo muy importante. Tiene que Cuénteme, cambiar el foco de vida, la manera de vivir. No lo está haciendo bien. cuénteme. Si usted dispusiese de esa flota, Ujú. cuando pase un tiempo, ¿sabe en lo que se convertiría? ¿En qué? En un empresario internacional. En un empresario conocido y respetado en todo el mundo. ¿Sabe a lo que me refiero? Me parece que no. ¿Y llevaría una corbata como esa? Como esta no, pero similar, parecida. Un empresario internacional. Permite que me ría, pero ¿para qué querría yo ser un empresario internacional? ¿Para qué querría yo ser conocido y respetado en todo el mundo? Si aquí en mi barrio ya me conocen y me respetan. Aquí te conocen. 4 personas te conocen. Es Yo suficiente. te estoy hablando de que te conozcan a nivel mundial. ¿Sabes la diferencia? No le veo sentido. ¿Para qué querría yo ser un empresario internacional? Si usted fuese un empresario internacional, dentro de unos años podría jubilarse. Vale. Y cuando llegue el momento de jubilarse, entonces podría venir aquí, sentarse con su caña, con su cubito, para pescar. Y cuando llegase la hora de las 12 del mediodía, podría decir, se acaba mi jornada,
Me voy a mi casa con mi mujer a comer, a recoger del colegio a mis hijos, a tomarse una Fanta con sus amigos. Todo lo que estoy haciendo ya en estos momentos, ¿no? Sí, todo lo que estás haciendo ya. ¿Te has dado cuenta? Muy bien. Qué fuerte. Un aplauso. Este cuento nos encanta porque a modo de paradoja, pero refleja muy claramente una confusión grande que hay en la vida, ¿no? Hemos confundido todo y vivimos en la sociedad del bien tener, no del bienestar, del bien tener, donde lo importante es siempre tener. Es tener un coche, cuando tengo un coche tener otro, cuando tengo el coche tener la moto y cuando tengo la moto tener el monopatín. Tener la casa, cuando tengo la casa tener el chalet y el apartamento. Tener un título y cuando me saco ese título otro y otro y otro. Adjudicado. Porque creemos que cuando tengamos todas esas cosas seremos felices. Pero eso no nos da la felicidad. No nos equivoquemos, ahí estamos errando. La felicidad es el viaje. Es un modelo donde nos pasamos todo el día, ponemos todo el foco en el tener. Y nos pasamos todo el día haciendo y trabajando para tener ese coche, para tener esa casa, para tener esa gran flota, para tener y tener. Y pensamos que cuando tengamos todo eso seremos felices. Pero esto únicamente nos vuelve más y más insaciables. Y tenemos el ejemplo de muchos políticos, de muchos urdangarines, de miembros de la familia real. Tenemos un montón de ejemplos que nos dan buena muestra de lo insaciable que se ha vuelto esta sociedad. Claro, y si no es esta sociedad, ¿qué hacemos? Nosotros proponemos otro modelo, un modelo radicalmente distinto, un modelo que sea sostenible y ecológico con nuestra propia vida. Un modelo que se base en primer lugar en el ser, en ser nosotras mismas, nosotros mismos, en sentirnos plenos y felices por lo que somos, por estar vivos. Y desde ahí, desde reconocer lo auténtico, nuestra autenticidad, de reconocer nuestra autenticidad, trabajar para descubrir cuáles son nuestros talentos, cuál es nuestra verdadera vocación. Fijaros la palabra vocación, qué bonita. Vocación es poner la voz interior en acción, sacar dentro todo aquello que tengo. Y eso es lo que estáis haciendo aquí. Y el tener es importante. Por supuesto, no vamos a tirar piedras al tejado, no vamos a decir nosotros que tener no sea importante, pero tener, de esta forma, el tener va a ser consecuencia de darle al mundo lo que realmente somos, de darle al mundo todo lo que tenemos dentro para darle, de sacar el sentido, de sacar la música que tenemos dentro, de que no se quede esa música y poderla ofrecerla y poder sacarla. Pero si ponemos todo el foco en que seremos felices cuando nos jubilemos, cuando tengamos el título, cuando apruebe la oposición, cuando entre en esta orquesta, cuando me den el instrumento... Cuando tenga novio, cuando tenga novia. Cuando tenga novia, pues no entraría ahí. Si ponemos todo el foco ahí, nos perdemos en el momento presente, el momento donde realmente está la vida, donde podemos ser felices. Y eso depende. El futuro llegará solo si estamos muy presentes ahora.
El futuro solo va a llegar el entrar a esa orquesta o conseguir lo que sea si estamos totalmente centrados cuando estoy estudiando, si estoy totalmente volcado en sacar todo el jugo del profesor de lo que me está explicando, si estoy totalmente centrado en disfrutar de mis amigas cuando toca disfrutar, en vivir la vida en el momento presente y dejarnos de hipotecarnos al futuro, sino de ser capaces de disfrutar ese momento presente. ¿Lo veis esto? ¿Me explico? Adjudicado. Muy bien. Muy bien. Fantástico. Pues os vamos a dejar ahora un breve texto. Echadle un vistazo. A ver qué mensaje os hemos traído. A lo mejor os suena la música. Creo que es nueva. Ah, eso sí, adjudicado. ¿Os apetece vivir una aventura? ¿Os apetece vivir una aventura? Muy bien, alegría, nos levantamos. Ahora sí, para esta aventura vamos a darlo todo. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Nos queda poco tiempo y vamos a sacar todo lo que llevamos dentro. ¿Sí? Queremos que la disfrutéis, que la gocéis, igual que antes. Únicamente tenéis que repetir todo lo que Jesús y yo hagamos y digamos. Eso sí, metiéndole la misma fuerza, la misma pasión, las mismas ganas y la misma energía. ¿Vale? Queremos que os riáis de nosotros, que os cachondeéis de nosotros. A vosotros os va a gustar y a nosotros nos da igual. Nuestro proceso nos ha costado, ¿no? Nuestros añitos nos ha costado, ¿no? Sí. ¿Estáis listos? Vamos a Muy por bien. ello. Pues para esta aventura vamos a necesitar llevar una mochila. Vamos a necesitar también llevar una cantimplora. Vamos a necesitar una cuerda. Y algo muy importante, unos prismáticos. Para poder ver bien. Comenzamos. ¡Ozu, qué calor! ¡Ozu, qué calor! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Sí! ¿Y eso? ¿Y eso? Sí, sí, eso. Sí, sí, eso. Un río. Un río. Y vaya río. Y vaya río. ¿Lo cruzamos? ¿Lo cruzamos? ¿O no lo cruzamos? ¿O no lo cruzamos? ¡Lo cruzamos! ¡Lo cruzamos! ¡Porque podemos! ¡Porque podemos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Siempre adelante! ¡Siempre adelante! ¿Y eso? ¿Y eso? ¡Un cocodrilo! ¡Un cocodrilo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mejor! ¡Ah! ¡Mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? ¡Continuamos! ¿Y eso? ¿Y eso? Sí, sí, eso. Sí, sí, eso. Un precipicio. Un precipicio. Y vaya precipicio. Y vaya precipicio. ¿Lo cruzamos? ¿Lo cruzamos?
O mejor no lo cruzamos. ¡Lo cruzamos! ¡Lo cruzamos! ¡Porque podemos! ¡Porque podemos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Siempre adelante! ¡Siempre adelante! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? ¡Continuamos! Madre mía, qué calor. Madre mía, qué calor. ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? ¡Continuamos! Continuamos. ¡Sí! ¿Y eso? ¿Y eso? Sí, sí, eso. Sí, sí, eso. Una montaña. Una montaña. ¿Y qué montaña? ¿Y qué montaña? ¿La subimos ¿La subimos? o no la subimos? No la subimos. ¡La subimos! ¡La subimos! ¡Porque podemos! ¡Porque podemos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Siempre adelante! ¡Siempre adelante! Mejor. ¡Mejor! Mucho mejor. ¡Mucho mejor! ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Y vaya vistas. Y vaya vistas. Si se ve hasta el mar. Si se ve hasta el mar. A ver. A ver. Y una ola. Y una ola. Y vaya ola. Y vaya ola. Si es. Si es. Si es. Si es. Si es. Si es. Si es un Si tsunami. es un tsunami. ¡Ah! Oh, mucho mejor. Un aplauso para Un todos aplauso. vosotros. Culiplas. Adjudicado. Adjudicado para todos. Adjudicado para todos. Ahí fuera, en la vida, nos van a venir momentos más duros, difíciles, momentos que estemos de bajón. Y es precisamente en esos momentos donde tenemos que preguntarnos, ¿continuamos o no continuamos? Continuamos, adelante, siempre adelante, suceda lo que suceda y pase lo que pase, adelante. Y va a haber momentos donde pensemos que hay cosas buenas, que nos suceden situaciones o circunstancias buenas, y otros momentos donde pensemos que nos están sucediendo circunstancias malas. Pero esto de bueno o malo, se me ha ocurrido una cosa. ¿El qué? Vamos a hacer un último cuento para explicar un poquito estos conceptos. Bueno, malo. Venga, ¿Sí? vamos. Había una vez un anciano que vivía en una pequeña y pobre aldea. Los vecinos de este anciano le tenían mucha envidia, porque él poseía un caballo con el que podía arar el campo. Un buen día, este caballo se escapó. Y los vecinos del anciano fueron a su casa y le dijeron, ¡qué mala suerte!
El único caballo que tenías se ha escapado. Y el anciano le miró y le respondió. Mala suerte, buena suerte, quién sabe. Pasó una semana y este caballo regresó. Y no lo hizo solo, lo hizo junto a un caballo. También vino un caballo silvestre, un caballo precioso. Y los vecinos del anciano fueron a visitarle una vez más y le dijeron, ¡qué buena suerte! Ahora tiene usted 2 caballos. El anciano le miró y le respondió. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Pasaron unos días y el hijo del anciano, tratando de domar al caballo silvestre, se cayó al suelo y se rompió una pierna. Así que los vecinos fueron una vez más a ver al anciano y le dijeron, ¡qué mala suerte! Su hijo se ha roto la pierna debido a ese caballo. El anciano era una persona tranquila, paciente. Le miró y le dijo, Mala suerte, buena suerte, quién sabe. pasaron 6 meses y se avecinó una gran guerra. Y justamente en ese momento se iban a llevar a todos los varones, a todos los hombres del pueblo, porque tenían que ir todos a la guerra. Fueron todos menos una persona, el hijo del anciano, porque tenía la pierna rota, debido a que se había caído con el caballo. Así que todos los hombres, todos los varones del pueblo fueron a la guerra, pero antes pasaron por casa del anciano, tocaron a su puerta y le dijeron, qué buena suerte, su hijo es el único varón que no va a la guerra. El anciano, como he dicho, era una persona tranquila. Le miró y le contestó, Buena suerte, mala suerte, quién sabe. adjudicado. Adjudicado. Buena... Un aplauso para Jesús. Gracias. Buena suerte o mala suerte, quién sabe. ¿Cuántas veces juzgamos cosas que nos suceden como malas y en realidad cuando pasa el tiempo te das cuenta que eso que te ha sucedido era necesario para aprender, para evolucionar como persona y que en su momento lo veías negro, lo veías negativo, lo veías malo, pero si no pasas por esa situación en concreto, no puedes ser la persona que hoy eres. Por tanto, bueno, malo, para Álamos, conceptos relativos. Y hoy queríamos comunicaros esto y precisamente cuando vives la vida con esta actitud, Correcto. Te das cuenta de que puedes aprender de todas las situaciones, las que llamamos buenas y las que llamamos malas. De hecho, para nosotros, el dicho ese de a veces se gana y a veces se pierde, nosotros lo hemos cambiado, ese ya no nos gusta. Nosotros lo hemos readaptado y es a veces se gana y a veces se aprende, porque es adjudicado, porque siempre podemos aprender de las situaciones. ¿Y qué pasa? Que cuando te das cuenta de que puedes aprender de eso que te ha salido mal, de ese fallo que has hecho, de ese examen que te ha salido mal, del tropiezo que has tenido en tu vida, y ves que puedes aprender algo de ahí para mejorar tu vida, todo eso te conecta con una palabra, te conecta con el agradecimiento, te conecta con decir gracias. Adjudicado. ¿Qué os parece si para despedirnos decimos gracias ya que estamos en un conservatorio cantando? ¿Os apetece? ¿Sí? Alegría, nos levantamos y vamos a poner una canción y simplemente pues vamos a cantarla. Ya la conocéis, muchas de vosotros, muchos. Vamos a hacer una mínima coreografía, ¿no? Un poquito y algo simplemente... muy sencillito.
Ahora lo que queremos ya es que lo paséis bien. Es lo último que vamos a hacer. Vamos a darlo todo, ¿no? Vamos a aprovechar este rato. Venga. Venga. Os hemos puesto la letra, por si alguien no se la sabe, puede mirar en pantalla. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la 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 la. Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve escampa son consejos de mamá y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la 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 Caer es permitido y levantarse es obligado. No tienes penas al vecino si de cristal es tu tejado. Pero que ladra, no te asustes, nunca te morderá. Que con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas. La 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 Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas. Culiplas. Culiplas. Adjudicados todos los cuentos para ti. Aprovechamos un minuto después de habernos movido, cantado, bailado. Vamos a poner los dos pies bien en el suelo y nuestra espalda recta. Va a ser un minuto. Tus hombros relajados, brazos apoyados sobre tus muslos. Es un momento para ti. Y cierra los ojos. Lo primero, al cerrar los ojos, es que pongas toda tu atención en tu propia respiración, percibiendo cómo entra el aire por tu nariz
cómo va llegando hasta tu vientre, también a tu pecho. Fíjate qué sencillo, simplemente atender la respiración, nada más. Percibes también las sensaciones en tu cuerpo. Por ejemplo, tus pies apoyados en el suelo. Percibe esa sensación de contacto. Percibes también tu espalda apoyada sobre el respaldo de la silla. Tus brazos. Y tus manos. Percibes esa energía que acabas de mover, bailando, cantando. Percíbela ahora en tu cuerpo. Y vamos a dedicar estos 30 segunditos a que cada uno interiormente puedas agradecer lo que consideres, lo que quieras agradecer de tu vida. Lo hacemos ahora, cada uno internamente agradece lo que considere. Muy bien, vuelves a hacer una o dos respiraciones más profundas y poquito a poco vas regresando a la sala y abriendo tus ojos. Desde aquí nosotros simplemente agradeceros por habernos escuchado con tanta atención, por vuestra humanidad, por vuestro respeto y por habernos dado la oportunidad de pasar este ratito tan agradable con todos vosotros y con todas vosotras. Gracias, de corazón. Gracias.